Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Hablemos de Diseño Humano. Hoy vamos a explorar el tránsito del Sol en la clave 21 y la Tierra en la clave 30. Este eje nos invita a reflexionar sobre el control, el poder y el deseo de experimentar la vida plenamente. Tengo unas preguntas al aire. ¿Estamos queriendo controlar demasiado la vida, nuestra vida, las cosas que nos ocurren? ¿Nos permitimos vivir nuestras experiencias con intensidad o estamos reprimiéndolas? ¿Cómo equilibramos la necesidad de tener una estructura con la espontaneidad de seguir nuestro anhelo, nuestro deseo? Este podcast, el día de hoy, hablará sobre estos temas que impactan nuestra vida y cómo podemos aprovechar este tránsito para transformarnos. Acompáñame. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yuleika Guzmán y ya vamos a iniciar nuestro episodio Hablemos de Diseño Humano. Bienvenidos. Bien, y como siempre, invitarte en esta primera parte a que si no conoces tu diseño humano, puedas ir a mi página web www.yuleikaguzman.com, en donde vas a poder conseguir tu gráfico y un reporte general gratuito para saber de qué va toda esta información que te estoy compartiendo a través de este podcast. Ahí en mi página también vas a poder comprar, adquirir tus manuales, que son una lectura en formato digital. Es un manual que tú vas a poder tener a mano para ir hacia él y poder estudiarlo, revisarlo, reflexionar sobre la información que te doy allí a tu propio ritmo, a tu tiempo. Puedes pedir tus lecturas personalizadas en donde yo voy a ser quien esté contigo, se va a grabar esa lectura, te la voy a enviar con todas las características de tu diseño, o simplemente puedes solicitar una sesión de orientación conmigo. Todo esto y mucho más allí en mi página www.yuleikaguzman.com. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué está pasando en el cielo en este momento? Pues estamos llegando a una clave que está ubicada en el centro ego, en el centro del materialismo, en el centro de la voluntad divina, que desde el aspecto humano, pues la transformamos en esa necesidad de controlar todo lo que está alrededor, de someter a la naturaleza a nuestra propia voluntad. Entonces estamos acá en un espacio en donde nos estamos abriendo a lo que se necesita en la tribu, en el clan, en la familia, en la sociedad, en el grupo, para construir una sociedad en donde alguien tiene que ejercer autoridad y control sobre los demás. Ahora, esto se puede vivir tanto en la sombra como en la luz. ¿De qué va todo esto? Vamos a hablar entonces de la clave 21, que es la que está en el sol. Si tú tienes esta clave en tu sol, es porque naciste en estos días, en estos próximos 5 o 6 días, lo que te hace ser una persona portadora de esta energía. Así que tú eres parte de este grupo de personas que están aquí para comprender de qué manera podemos acompañarnos, podemos estar juntos para lograr un beneficio que incluya a todos y que está muy relacionado con construir estructuras materiales, cosas físicas, tangibles, ¿sí? Es un intercambio práctico. El ego no es un centro que le guste perder el tiempo, perder su esfuerzo, no le gusta perder en general. Las personas que tienen los egos definidos son personas que siempre están buscando ahorrar el centavo para que no se le descuente la cuenta, ¿sí? Están mirando qué es lo que falta, qué es lo que hay, están todo el tiempo manejando recursos, ¿sí? Ahora, esta clave que tiene que ver con todo esto significa también tener el control sobre esos recursos. O sea, alguien los controla, alguien tiene que ver qué falta, cuánto hay, cuánto se ha gastado, todo este tema, ¿sí? Esta clave tiene que ver, o su tema principal es luchar por el control y el liderazgo en el clan, en la tribu, en la familia, en la sociedad. Entonces aquí surgen todos estos arquetipos de las personas dedicadas al manejo del dinero, por ejemplo, ¿sí? Todas las personas que están dedicadas al manejo de los distintos sistemas que de alguna manera controlan la naturaleza humana, guiándolas o estableciendo
ciertos parámetros, ciertas jerarquías para que pueda funcionar la humanidad. O sea, en una familia hay un papá, una mamá, hijos, abuela, tío, cada quien tiene que ocupar su lugar para que funcione. Y cada rol tiene una jerarquía distinta dentro del sistema. Luego esto de la familia, que es digamos, la base, la podemos llevar afuera, a la sociedad. En la comunidad existen las personas que son las autoridades que controlan, dirigen, regulan, ¿m? Y las personas que habitan esa sociedad conocen o deberían conocer cuáles son esos sistemas de control, quiénes están llevándolo adelante y elegir ese liderazgo. ¿M? ¿Se les parece a esto algo? Y más allá de nuestra sociedad o comunidad más cercana, pues está todo el reacomodo global en el planeta en que hemos como seres humanos gestionado este tema de quiénes son los líderes que van a ejercer control y vigilancia sobre estos aspectos materiales que a todos nos competen, sobre todo el aspecto del dinero y el éxito o el logro material en este sentido. Cuando la clave 21 está en sombra, se maneja desde la frecuencia del dominio. ¿Mm? El dominio es un control excesivo. Entonces, una persona que está vibrando en la frecuencia de la sombra desde su sol es una persona que utiliza no la voluntad divina, sino la voluntad humana, es decir, hacer lo que cree que le beneficie, lo que quiere, por capricho, por creencias, por rabia, por lo que sea, ¿sí? Entonces allí, para poder lograr su objetivo, necesita controlar, necesita establecer sistemas de control, ¿sí? En este sentido, acá es cuando comienza a fundamentarse todas estas clases eh, sociales que determinan quién necesita y quién tiene. ¿Mm? Estamos hablando de recursos. Entonces acá es donde se comienza a gestar esto de que, bueno, los grandes tienen que cuidar a los pequeños, los más fuertes defenderán a los más débiles, los que tienen más dinero darle a los que no tienen dinero, el que está sano cuidar al que está enfermo. Es decir, aquel que tiene desde la sombra estaría obligado a hacerse cargo del que no tiene. ¿Qué pasa con esto en sombra? Que lo que hace esto es que hay una parte fuerte y hay una parte débil. Y la persona que se considera débil es la que está en esta energía en donde reprime esa voluntad divina que trae ese saber interior, esa sabiduría de poder entender, de poder comprender el valor que tiene cada cosa en su vida. Entonces cede ese poder a los demás, le entrega a otro el control de su vida, el control de sus recursos, el control de sus pensamientos, el control de ella misma, ¿sí? El control de su voluntad. Entonces, en este caso son personas que se someten al otro. Cuando estamos hablando del ego, es porque cree que sin el otro no puede tener, sin el otro no es capaz de tener lo que necesite en la vida como un recurso. Del otro lado, entonces, está la figura del que domina, del que sí tiene el control. Y esa persona que tiene el control, entonces son los que no permiten que a su entorno escape a ese control, ¿sí? Estas personas son las que dicen, por ejemplo, como yo soy el papá o la mamá de esta casa, aquí se hace lo que yo diga y las cosas se van a manejar de esta manera. Y el dinero yo lo administro. Si yo te doy esto para que hagas esto, tú tienes que rendirme cuentas. ¿Cuánto te costó? Dame la factura. Es decir, siempre están eh, controlando, vigilando los recursos que tienen a su alrededor. Esta es una situación bien interesante porque el ego está diseñado para sostener estas estructuras. O sea, el control no es que esté mal en sí mismo. Es necesario una supervisión, un control, una vigilancia. Ese es base también para el desarrollo de la humanidad. Lo que no está bien es que moralmente, por una moral que viene del ego humano,
del ego que conceptualiza el bien y el mal, estas personas asuman que tienen la autoridad, el derecho de decirle al otro lo que tiene que hacer con lo que tiene o con lo que es. Es ahí donde está el problema, porque desconoce la integridad del otro, desconoce el talento del otro, desconoce que el otro es capaz. Por lo tanto, lo somete siempre a la necesidad. Tú tienes lo que tienes porque yo te lo doy, por ejemplo. Tú haces lo que haces porque yo te lo permito. Si yo quisiera, te quito esto y ya no puedes tenerlo. ¿Mm? Y esto lo vamos a llevar no solamente al plano familiar, que es donde muy claramente lo podemos ver, estas dinámicas, sino también afuera de la sociedad, estos regímenes sociales en donde el Estado decide cómo tú piensas, lo que tú estudias, cómo te alimentas, qué es lo que sí se vende, lo que no se vende, que hay controles por todos lados. Esta sombra es la que acaba con la libertad del ser humano, con la creatividad, con la capacidad del desarrollo de cada ser humano por sus propios talentos, por sus propios recursos, porque en lugar de apoyarlo, lo que hace es controlarlo, porque si crece mucho, el miedo es a perder el control. ¿Mm? Y por lo tanto, en esta dinámica donde hay uno que tiene y otro que no tiene, y el que no tiene cree que si no tiene, pues está sometido a este, y el que tiene dice, bueno, por derecho, como yo soy el que tengo, yo te cuido y tú tienes que hacer lo que yo quiera o me tienes que pagar el favor o de alguna manera me tienes que compensar. Esto es base de muchísimos conflictos a nivel familiar, relacional, a nivel social y bueno, por ahí surgen todos estos desacuerdos que estamos teniendo y esta desigualdad buscando la igualdad que estamos viviendo a nivel global en este momento. Esta clave 21 forma parte de este circuito del ego y el ego, la clave de este circuito es apoyarnos unos a otros, pero cuando estamos en sombra no nos apoyamos, dominamos por conocimiento, por recursos, por jerarquía, clases sociales, ¿sí? Entonces, todo aquel que crea que está en la jerarquía superior desde la sombra está dominando y controlando lo que están debajo. Y todo aquel que esté debajo se siente controlado, dominado e incapaz de poder confrontar esa realidad. En este aspecto de sombra, cuando nos vamos a la clave de la tierra, que es la 30, la clave del deseo, que es una clave que es la conciencia emocional que tiene deseos, es querer experimentar la vida plenamente, como un impulso de experimentar, pues allí en la sombra lo que hace es tener miedo al fracaso, ¿sí? Entonces en la sombra las personas sienten que pueden fracasar, sienten que como no, si no se comportan según las normas, ¿sí? Entonces, pues no van a ser aceptadas, no van a ser incluidas, no van a pertenecer. Y esto hace que sean muy severos con ellos mismos. A nivel moral, son personas que constantemente reprimen sus deseos. Bueno, es que yo no debería tener eso, es que yo tendría que estar más agradecida porque me lo ha dado todo. Yo tengo que amar a esa persona porque es que si no fuese por esa persona, yo no pudiese tener, aunque yo quisiera, pero no puedo. ¿Mm? Ese es el tipo de persona que se maneja en la sombra. Entonces, si tú portas también esta clave 30 y por supuesto si naciste con este eje, pues tienes esta cualidad en la sombra desde la sumisión, desde el miedo. Y cuando te vas al aspecto reactivo, que es el que domina por jerarquía, aquí tenemos una persona que, contrariamente a las normas, no le interesan las normas, las desafía, no quiere controles porque quiere hacer su voluntad. Entonces no respeta ningún tipo de tratado, acuerdo, autoritarismo completamente desde el poder, desde el control de los recursos, ¿sí? Entonces son personas muy frívolas, muy frías, muy secas, no le interesa el otro. Además no tienen moral, son inmorales en ese sentido, ¿sí? No les importa. Bueno, pero
hay que subir, el fin justifica los medios. Pudiese ser una frase que entraría dentro de este espectro de los reactivos en la sombra, ¿no? En esta sombra es, bueno, aquel que está serruchándole la silla al otro para subirse ahí al puesto, por ejemplo, ¿no? Son personas arribistas, son personas que quieren llegar arriba, no importa la manera, pase lo que pase, como pueda, ¿no? Y en esa escalada, pues se van llevando por delante un montón de personas y van sometiendo a las personas a que a ver, van comprando lealtades, van comprando fidelidad, van comprando amistades, ¿m? Aliados. Entonces, fíjense cómo esto se está mostrando hoy en día. Esta es la sombra que nos ha acompañado para sobrevivir durante un montón de tiempo. ¿M? La podemos mirar claramente allá afuera, en cómo se están manejando hoy las cosas en el mundo en general. Y esta clave que está en el ego, repito, forma parte de la tribu, ya está mutando, porque el comportamiento de la tribu, del clan, tiene que salir, que pasar de aquel tema de sobrevivir desde el más fuerte a colaborar para juntos salir hacia adelante, para juntos ir hacia adelante. Entonces aquí, al hacer ese clic, al poder encontrar esa forma de irnos a la alta frecuencia de nuestra naturaleza, ocurre entonces ese salto cuántico, ¿sí? En donde las personas de la clave 21 de Sol, las que están en este momento portando esta información, se entregan a una voluntad más allá de ellos mismos, por entender, sentir, percibir que realmente hay fuerzas más grandes que están operando y que si se entregan y se rinden a ese sentir y a esa voluntad que ellos sienten en el alma, que ellos sienten en el corazón, ¿sí? Porque esto está relacionado directamente con el corazón como órgano, ¿sí? Entonces la resistencia, el corazón que resiste, que está siempre ahí controlando los sistemas, dándole sangre, ¿sí? Ahora el corazón no es egoísta, el corazón sabe equilibrar su fuerza. El corazón no le quita sangre a una parte para dársela al otro porque le da la gana. Él, por ejemplo, reduce las demás funciones al momento de la digestión porque le está dando al estómago, al sistema digestivo, un poco más de oxigenación y más de fuerza en el momento que está haciendo su trabajo. Pero no por eso deja de irrigar los demás sistemas del cuerpo. Sabe manejar los recursos. ¿Me explico? Esto es bien importante porque aquí también tenemos la causa de muchos infartos y por qué tenemos tanta gente que muere de infarto al corazón. Bueno, porque están en la sombra o están muy oprimidos o están muy iracundos queriendo controlar las cosas. Entonces, ninguna de las dos nos lleva a una vida saludable. Entonces, cuando estas personas, hablando ya nuevamente de lo que es la luz de su naturaleza, comprenden que están en un sistema más grande que ellos y que además ese sistema está, digamos, dinamizado por fuerzas que no son controladas por ellos. La naturaleza, por ejemplo, cuando vemos la naturaleza, ¿quién domina la naturaleza? El hombre ha tenido un montón de lecciones en donde si no respeta el orden natural de las cosas les va muy mal. Cuando hay una crecida de un río, cuando se construyen fortalezas sobre espacios donde hay agua, mucha agua debajo, entonces ocurren desgracias, ocurren tragedias. La naturaleza siempre es más grande y más fuerte y la naturaleza en ese sentido es como representativa de estas fuerzas invisibles que también nos controlan a nosotros, ¿sí? Hay un control de nosotros como seres vivos sobre el planeta. Ahora, este control no es un control que se maneja por la escala moral del ser humano. Simplemente dice qué es lo que es necesario que ocurra para que esto funcione bien y actúa. Entonces, una persona que tiene esta conciencia, que entiende que es parte de un engranaje mayor, entra en esta rendición a lo más grande. Y a la vez la Tierra, al hacer esto, le permite entonces entregarse a la experiencia sin apegos. Es decir, se suelta el control, se entrega el control a alguien más. Es como cuando vamos en un avión. Cuando vamos en un avión, estamos en nuestro asiento
y no tenemos control sobre el piloto. El piloto lleva la nave y lo que ocurra, lo que ese piloto vaya a hacer va a depender de su experiencia o de su intuición en un momento determinado ante las fuerzas de la naturaleza. Así es. Entonces, si tú tienes esta clave, tú eres esa persona que está sometida a esa voluntad divina que está guiando tu vehículo, que está guiándote para que sepas qué hacer con los recursos que tienes, sin egoísmo y sin miedo. ¿Mm? Entonces, al rendirse de esta manera, surge espontáneamente, surge naturalmente lo que es el don, el talento de estas personas, que es ser una autoridad natural, ejercer un liderazgo natural en su comunidad, ¿sí? Y un liderazgo que acepta las cosas tal como son en el momento y que hace lo mejor que puede con eso que tiene a la mano, ¿sí? Que multiplica, que distribuye, que administra, que reconoce lo que tiene uno y lo que tiene el otro para que entonces todo pueda organizarse de manera que podamos compartir cooperativamente lo que es necesario y mirar juntos cómo podemos encontrar aquello que nos falta. ¿Mm? Pero no resistiendo, no forzando, sino justamente aceptando. Porque aquí está el misticismo maravilloso que tiene el ego. El corazón, el órgano, el corazón, es el primer órgano que se forma y que opera en nosotros. Es lo primero que pasa. Después de que el corazón está formado, es que se forma el cerebro. ¿Mm? Fíjense qué importante entender esto. Esa sabiduría de ese órgano que sabe lo que tiene que hacer esas células para acomodarse y organizarse y comenzar a bombear a través de, digamos, impulsos eléctricos, movilizar la información, la sangre a través de un tendido maravilloso que después se convierte en un cerebro que comienza a hacer lo mismo, pero de otra forma. Por eso es que hoy en día hablamos tanto de la coherencia cerebro-corazón, porque es que, y de las neuronas que hay en el corazón, neuronas que tienen memoria, que saben de qué es lo que hay que hacer. Entonces es muy importante que si tú tienes esta clave en tu diseño, comprendas esto. Tienes que relajarte y entregarte a esa fuerza superior que te guíe para hacerlo correctamente. Porque si estás desde la moral del ser humano, donde esto es bueno y esto es malo, según como me convenga, que es lo que pasa muchas veces con el ego en sombra, pues vas a estar mal, porque entonces las personas que están a tu alrededor no son leales a ti, no son fieles a ti, simplemente estás comprando su lealtad y eso no funciona a lo largo del tiempo. Por eso es que vamos viendo cómo hay gobiernos y después caen y se pone otro gobierno, pero también cae y después viene el otro, porque no terminamos de entender lo que significa realmente vivir en una comunidad, el respeto de la individualidad de cada ser humano, ejercer el apoyo a quien tiene un talento natural y no querer forzarlo a que sea algo que no es, por ejemplo. Todo esto es parte de lo que hace el ego en baja frecuencia. ¿Mm? Entonces, cuando estas personas logran vivir en esta comprensión de que tienen que soltarse y relajarse, porque además esto implica una tensión física en ellos, ¿ok? Se sienten físicamente tensos. Entonces respiran mejor, entonces el corazón se relaja, entonces emerge esta información, en donde naturalmente se convierten en líderes de su comunidad, de la familia, de la pareja, de la sociedad, etc. Y al aceptar las cosas como son, pues entonces conviven de una manera muy armónica con el resto de las personas, ¿sí? Lo que va a determinar la sombra o la luz de una persona nacida con esta clave 21 es la intención desde la cual acciona, la intención desde la cual controla. ¿Mm? Porque en baja frecuencia el control es por miedo a perder. En alta frecuencia el control es por el valor que entiende que tiene cada persona y cada recurso. Entonces, el cuidar desde el valor es muy diferente al controlar por el miedo a perder. Es muy diferente.
Y yo sé que tú lo entiendes. Si tú tienes esta clave 21 en tu naturaleza, en el sol o en cualquier otra parte de tu diseño definida, tú tienes esta información. La vas a manejar, digamos, con matices distintos a lo que es la personalidad, esa forma, ese propósito, pero la tienes. Haces esto es lo que te corresponde vivir. ¿Mm? Ahora, quienes nacen ahora, además de tener esto, también les invita este momento a que a partir de ese salto cuántico vivan y experimenten la ligereza de la vida. Vivir ligeros de equipaje, suavecitos, ¿sí? Llenos de luz, abrazar la dicha de estar en un movimiento continuo con las cosas naturales de la vida, con que las cosas van y vienen. Acá el tema del dinero es el representante de lo que antiguamente podía haber sido el trueque, en donde, bueno, yo te doy una cosa por lo que tú tienes, intercambiamos y juntos obtenemos lo que queremos, pero yo no tengo que tener lo que tú tienes, yo tengo lo que tengo, tú lo valoras y tú tienes lo que tienes y yo lo valoro, perdón. Pero luego hemos ido evolucionando con esto, el tema del dinero, en donde ahorita sentimos que si no tenemos dinero, no vamos a tener nada. No tenemos salud, no tenemos felicidad, no tenemos pareja, no tenemos dicha, no tenemos alegría, porque todo lo hemos envuelto en la energía del dinero, que no es más que una energía de intercambio, ¿sí? Entonces, cuando otra persona está en alta frecuencia, puede valorar correctamente esto que tiene a su alrededor, recursos materiales, también recursos eh, de personas, humanos, para saber distribuirlos, no queriendo cambiarlos, sino optimizando lo que son, iluminando el brillo de cada una de estas cosas, ¿sí? Reconociendo y agradeciendo todo lo que se tiene. ¿Mm? Esta vez entonces la sombra y la luz de las personas que nacen en estos días con esta clave 21 en su diseño en el sol de personalidad y el eje 30 en la tierra de personalidad, ¿sí? Ahora te hablo de las distintas cruces que conforman este grupo de personas. Ok, entonces ahora voy a hablarte de lo que son las tres cruces que conforman a las personas que han nacido con esta clave 21 en su sol de personalidad, que también se encuentran en lo que hemos llamado el cuarto de iniciación. Entender, comprender, conceptualizar el mundo en el que estamos. Todo este proceso tiene que ver con la mente, con entender dónde estamos. El primer grupo de personas son los que nacen con la cruz de la tensión. Estas personas de cruz de tensión hay varias variables, ¿ok? Recuerden que esta es quienes nacen con la clave 21 del sol de personalidad. Entonces, la cruz de la atención tiene que ver con personas que vienen a trabajar en sí mismas y manejar esta atención en ellos mismos, ¿sí? Por supuesto, estos son personas que están en la sombra controlando todo lo que tienen, tacañitos, tacaños con el dinero, que no quieren perder ni una locha para cualquier otra cosa, porque tienen mucho miedo de no tener el control, ¿sí? De no poder manejar el entorno donde se encuentran. Estas son personas que compiten en la baja frecuencia y tienen un impulso natural por la competencia, por competir por jerarquía. Estas son personas que quieren llegar a ser gente que manda, a ser gente que controla, tener el control del dinero, tener el control del poder, tener el control de los recursos en una sociedad, en una compañía, en una familia, en un país, ¿sí? Entonces, están buscando poder por el simple hecho de tener poder y eso les genera una lucha constante, les genera una tensión física enorme que obviamente la sienten en sus cuerpos, ¿sí? Ahora, estas personas nacen con este imperativo genético. Ellos vienen a hacer esto, ¿sí? Ellos vienen a ser líderes.
Una líder que va, una persona líder que va a influenciar a su grupo, va a influenciar a su familia. Em, ¿Qué ocurre cuando estas personas están en la sombra? Bueno, ocurre lo que acabo de decir. Ocurre que muchas de ellas se someten, ¿ok? Al control de alguien más. Porque luego está, más adelante voy a hablar de la cruz que viene a relacionarse con otro, ¿sí? Entonces, mucha de esta gente, la tensión que tienen en el cuerpo es sentir que no pueden, que no tienen, que no hay suficiente, que se va a acabar, que no llega nada, que se está vaciando la alacena y ya no me está quedando nada y no sé cómo conseguir más. Entonces ahí es cuando empieza esta dinámica donde entregan su poder a alguien más, al que sí tiene, al que perciben como poderoso, como autoridad, como que sí es el que les va a poder dar lo que necesitan, ¿sí? Aquí esta cruz de la atención, digamos, desde aquí, el ego se maneja mucho por estos temas de la moralidad, ¿no? Entonces, esta gente que vive desde este sometimiento, pues entonces se pueden quejar mucho, pero no hacen nada. Se someten a la voluntad de los demás. Pero también está el otro que domina. El que domina y que entonces es la persona que, digamos, mantiene o sostiene su autoridad desde este destrato social del otro. Aquí nacen estas jerarquías sociales, estos estatus de la clase baja, media, alta, etcétera, porque uno tiene como que checklist que, digamos que reunir ciertos requisitos para pertenecer a una clase social X, Y, Z, ¿sí? Y no es que esté mal, eso es necesario para la organización de una sociedad. Lo que no está bien es el dominar desde una jerarquía superior a los que no están allí. Eso es lo que está mal, ¿sí? Entonces, estas personas vienen a ejercer esa función de control, de liderazgo. Es un rol bastante humano, ¿sí? Ellos vienen a vigilar que las cosas se hagan, a vigilar que la gente respete las leyes, que respete las normas, que respete los acuerdos, que respete lo que hay. Te di una mesada de tanto, bueno, eso es lo que hay, eso es lo que tú tienes que aprender a manejar o el sueldo mínimo es tal cosa, eso es lo que hay, eso es lo que tienen que aprender a manejar, vean cómo lo administran, saquen un presupuesto, o sea, mucha organización y control sobre quienes están bajo su tutela. Pero sin duda alguna que vienen a ser líderes en este sentido. Entonces aquí tenemos los arquetipos de toda la gente que trabaja en los sistemas bancarios, educativos, políticos, ¿ok? Económicos que rigen una sociedad, ¿sí? Y que rigen este tema, sería como el Banco Central, este tipo de cosas, ¿no? Quienes rigen el funcionamiento de los recursos. En una empresa sería el Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo, o el Departamento de Contabilidad, Administración, es decir, los que manejan lo que hay y cómo se manejan esos recursos. Después tenemos un grupo que también es individual, que es el de la cruz del control, ¿sí? Bueno, ya ya el nombre lo dice todo, ¿no? Estas son personas que necesitan ascender en la vida, necesitan tener control sobre su vida y sobre quienes están con ellos, ¿no? Sobre su vida y sobre sus recursos y los recursos de quienes están a su alrededor. Si ellos no tienen control sobre las cosas, pues no se sienten seguros, ¿sí? Entonces es preciso, es necesario que estas personas aprendan a tener control y vigilancia sobre su espacio, sobre su vida y que mantengan eso, porque nacieron para eso, para tener control sobre sus cosas. Entonces son personas que están muy pendientes de cuánto tienen en sus cuentas, cómo están en su casa, cuánto hay, qué cantidad de alimentos hay en la alacena, cuántas cosas están cuánta gente vive en su casa. O sea, a esta gente le gusta mucho este tipo de cosas, estadísticas, encuestas, ¿cómo se llama esto? Inventarios, para saber qué hay. ¿Ok? Y al saber qué hay, se sienten seguros y se sienten tranquilos. Entonces vienen a ejercer este control necesario sobre los recursos. Está bien. La cosa es que estas personas la van a hacer a su manera, ¿ok? Lo van a hacer a su manera, como ellas quieren, ya traen una manera de hacerlo, así lo van a ir haciendo,
y es muy difícil que les hagamos cambiar de actuación. Lo que pueden modificar es su frecuencia, es decir, salir de la sombra del dominio a la luz de la cooperación. ¿Ok? Cuando estamos, comprenden esto, son maravillosos gerentes en este sentido, maravillosos líderes, maravillosas autoridades para cuidar sus recursos y los recursos de los demás. Y llegamos al tercer grupo, que son las personas que tienen la cruz de la penetración. Perdón, la cruz del empeño. La penetración viene para la próxima. Y así llegamos entonces al tercer grupo, que son los que tienen la cruz del empeño. El empeño en su voluntad, ¿sí? Estos son agentes de cambio porque ya estas son personas que vienen a relacionarse con otros. Su experiencia no tiene que ver con ellos, sino tiene que ver con el otro, con lo que el otro espera de ellos, con lo que el otro necesita de ellos, ¿sí? Entonces acá es donde tenemos el grupo que coopera en alta frecuencia para que todo se resuelva, para que todo esté seguro, para crear sistemas en donde se preserve la integridad de cada persona, se respete el talento de cada quien, se respeta la propiedad privada, por ejemplo, ¿sí? Y entonces aquí, desde este lugar, se generan sistemas que permiten que todo el mundo pueda desarrollarse a la manera y al ritmo que quiera y está respetado y está cuidado, está controlado. Entonces acá estas son personas que les gusta mucho trabajar en el área empresarial, ¿sí? Son los que tienen una naturaleza para administrar los recursos de alguien más, son inversionistas. Vuelvo otra vez también a gente de la banca, es gente que presta dinero porque confía en el otro. Aquí tenemos estas estructuras que tienen que ver con alcanzar alguna meta en donde todos podamos ir juntos. Entonces, fíjense que esto es interesante porque cuando vamos a un nivel global, este tipo de gente que tiene la capacidad de entrar en la sociedad para que ocurra cambios importantes materialmente hablando, pues buscan conseguir metas grandes, que todos nos pongamos de acuerdo para conseguir un fin común, algo que nos sirva a todos. Si nos vamos a nivel global, por ejemplo, cuando nosotros vemos estas expediciones, no sé, a la Luna o envían, hay una estación espacial, vemos que hay colaboración, cooperación de distintos países para hacer eso. Entonces, un solo país quizás le resulte difícil, pero si son varios países, entonces se apoyan mutuamente para que se logre un éxito para toda la humanidad. Este es el ejemplo de este tipo de personas. Son los que van a estar en la comunidad y dicen, bueno, hace falta construir una iglesia. Entonces vamos a buscar todos los recursos para conseguir esa iglesia y van a ir van a contratar a los que sepan manejar la madera. No importa de dónde vengan, pero que sepan manejar la madera o que sepan manejar los ladrillos o que sepan trabajar los materiales, etcétera, ¿sí? Es decir, no son personas que van a, a individualizar el proceso, sino más bien amplían el rango de búsqueda de recursos a otras, otros territorios, ¿sí? Entonces, por eso es que esta cruz abre un espacio para que la comunidad junta pueda crecer y en ese crecimiento todos se benefician. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Bueno, tienen control sobre esto. Si nosotros vemos en las películas o en las transmisiones que hemos visto cómo operan estas sedes que se dicen, bueno, todos tenemos la capacidad de mandar a una gente a la Luna o a Marte o a una estación, pero ¿quién controla? Bueno, controla, no sé, la NASA de Estados Unidos. Todos están atentos, pero la NASA tiene control sobre eso. Control de los equipos, visuales, comunicaciones, etcétera, etcétera. Y todos apoyan. En otro momento a lo mejor lo puede tener otro país, lo tendrá, qué sé yo, Japón. Entonces Japón es el encargado y todos damos apoyo. Esta es la cruz de la penetración, en donde entramos juntos en un proceso, pero hay un líder que se ocupa de llevar adelante la tarea. Y
une distintos grupos, distintos territorios o distintas nacionalidades, o personas o recursos diferentes para lograr un fin más grande. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son los tres grupos de personas que conforman los propósitos o las cruces de encarnación de esta clave 21. ¿Y qué vamos a hacer para transitar estos días? Tanto si tienes la clave como si no, esto es un momento donde todos nos tenemos que hacer estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué me está costando soltar y por qué? ¿Qué cosas yo todavía quiero sostener y controlar? El por qué tiene que ver con para qué me sirve ese control. Es decir, qué está detrás del comportamiento, ¿sí? Entonces, hacerte esta pregunta y luego practicar ceder el control en alguna situación de tu vida. Fíjate que esto es interesante. A lo mejor tú eres quien maneja siempre cuando vas a algún lugar. ¿Qué tal si en esta oportunidad le dices a tu pareja, a tu amigo o a alguien más, a un compañero de trabajo, que lo haga? Deja el control y deja que alguien más lo tome. Y fíjate qué te pasa con esa experiencia, ¿ok? Porque es parte de trabajar la entrega, la rendición a otra voluntad distinta a la tuya. Otra pregunta que nos es válida trabajar en estos días es, ¿cuáles son mis verdaderos deseos? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente yo anhelo en mi corazón? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué me motiva? ¿Sí? Y si encuentras esas motivaciones y está a tu alcance, bueno, llévalas adelante, hazlo, ¿sí? Y si no estás muy claro, aún no sabes, pues haz algo que simplemente te guste, sin preocuparte por el resultado. No importa si sale bien o si sale mal. Si tienes ganas de comerte una torta, no sé, de naranja, bueno, compra los ingredientes, busca una receta en YouTube, prepárala. Y no importa, no quieras controlar el resultado. Como quede la torta, disfrútala, porque siempre de eso vas a aprender, ¿sí? Y para todos, la reflexión que queda para todos en estos días es, ¿estoy usando mi poder para controlar o para crear libertad? Y cuando hablo de controlar a otros o controlarme, ¿sí? Y así puedo estar o no creando libertad para otros y para mí o reprimiendo esa libertad, alejándola de mí. ¿No? Así que estas son las tareas que tenemos para estos días. Disfrútatela. Ojalá que tengas un diario y estés haciendo todas estas cosas, todas estas preguntas, estos ejercicios. Y además recuerda que hay una meditación asociada siempre a este podcast para que trabajemos juntos este pasar de la sombra a la luz en cada una de las claves. Eso también lo consigues aquí en una de mis playlists en el canal de YouTube. Y bueno, así hemos llegado al final de este episodio Hablemos de Diseño Humano con los tránsitos actuales. Te agradezco muchísimo haberte quedado conmigo hasta el final de este video. Muchísimas gracias. Y ya que lo has hecho, pues si no te has suscrito aún al canal, hazlo en este momento. Y si por primera vez estás llegando y te gusta lo que te estoy mostrando, hazlo también. Suscríbete al canal y déjale un like a este video para que YouTube entienda que te gustó y entonces pueda recomendarlo a otras personas. Por supuesto, si tienes algún comentario que hacerme o alguna pregunta, para mí encantada de poder responderte en el momento en que sea necesario. Y activa la campanita, así te vas a enterar de cuando vuelva a subir otro video. Te envío un abrazo de luz y amor. Gracias por estar allí. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao. Gracias por acompañarme. Recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones.